Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video. Bostezando, negué con la cabeza cuando Nate levantó un vestido rojo ceñido. A regañadientes lo puso otra vez en la percha. ¿Hay algo que te guste? ¿Y puedes despertarte de una vez? Estábamos de pie en medio de la tienda de un diseñador de moda, en una calle próxima a Princess Street, tratando de encontrar algo sexy para la salida de esa noche. Llevábamos 2 horas y media intentándolo, y aunque yo estaba retrasándolo a propósito para fastidiarlo, me estaba fastidiando a mí misma de forma lamentable en el proceso. Puse los brazos en jarras. Me has despertado a las 7:30 de la mañana de un sábado. Estoy cansada, estoy aburrida. Odio ir de compras. Soy una de las mujeres que no soportan los probadores. Tengo una camiseta que dice: las compras por internet son mi salvación. ¿Capisci? Nate cruzó los brazos y separó las piernas. Llevaba unos tejanos azul oscuro, botas negras, una camiseta blanca ajustada, un blazer negro y una gorrita. Estaba guapísimo y despierto, y allí donde íbamos las mujeres lo miraban con disimulo, con los ojos llenos de ansia, hasta que ponían su foco en mí, y el ansia se transformaba en envidia cuando asumían que estábamos juntos. Tenía que reconocer que esa parte era divertida. ¿Crees que quiero estar aquí?, preguntó Nate con la irritación recortando sus palabras. Odio ir de compras. Sonreí provocadora mientras le daba un golpe juguetón en el brazo. Entonces, peguemos fuego a este sitio, cielo. Apareció uno de sus hoyuelos y supe que estaba tratando de no reír. Mantuvo la compostura. Liv, hemos de resolver este asunto. Haciendo pucheros junté las manos. Por favor, vámonos. Sus ojos bajaron a mi boca por un momento antes de que los levantara para escrutar mi rostro. ¿Quieres sentirte sexy esta noche? Desanimada, solté aire, miré a mi alrededor y respondí de manera afirmativa. ¿Y tienes algo que te haga sentir un poquito sexy? Solo lencería, reconocí encogiéndome de hombros. Se quedó en silencio tras mi respuesta, de manera que volví a mirarlo. Estaba sonriendo. Es bueno saberlo. No obstante, no creo que planees llegar tan lejos, así que vamos a buscarte un vestido. Tengo clase dentro de un par de horas. Perdón. Se acercó una joven dependienta, cuyos ojos sonrientes estaban devorando a Nate, al cual, al menos, le sacaba 10 años. ¿Puedo ayudarlos? Nate me señaló levantando una ceja, y yo respondí con un largo suspiro de sufrimiento antes de girarme hacia la chica. Estoy buscando un vestido, nada que se pegue al cuerpo, dije definitivamente con la mirada clavada en mi amigo. Barriguita, le recordé, y entonces me volví otra vez hacia la chica. ¿Tienen vestidos peplum? Negó con la cabeza. Tenemos tops peplum, pero no vestidos. ¿Tienen faldas de tubo? Oh sí, por aquí. Se volvió sobre sus talones y empezó a alejarse de nosotros. Nate me estaba mirando con suspicacia. ¿Tops peplum? ¿Faldas de tubo? ¿Qué? He dicho que odio ir de compras, no que no sepa cómo vestir. Te voy a liquidar, murmuró en mi oído mientras seguíamos a la chica. Has estado arrastrando los pies durante 2 horas y media. Yo me detuve y lo agarré del brazo para pararlo. Cielo, me has despertado a las 7:30, un sábado. ¿Me estás diciendo que las últimas 2 horas y media han sido una venganza? Me encogí de hombros con aire despreocupado. No he dicho nada por el estilo. Aquí tiene. La chica nos llamó y me apresuré hacia ella para escapar del gruñido frustrado de Nate.
Sentí el calor de él en mi espalda cuando me detuve delante del colgador de ropa donde estaba la dependienta. Tenemos 3 estilos diferentes de tops peplum y aquí hay unas cuantas faldas de tubo que combinarán bien. Perfecto. Nate me dio una palmada en la retaguardia de buena gana. De hecho, lo hizo tan fuerte que el ruido rebotó en las paredes de la tienda y escoció. Mi chica estará preciosa con esto. La dependiente pestañeó con la misma sorpresa que yo antes de murmurar sus excusas y dejarnos solos. Una vez que estuvo fuera de alcance auditivo, me volví con lentitud para mirar a Nate a los ojos. ¿Qué rayos ha sido eso? Me acarició la parte dolorida de forma tranquilizadora. Venganza de la venganza, murmuró con una sonrisa carente de disculpa. Sin decir otra palabra, tomó unos cuantos tops de mi talla junto con mis faldas y me las tiró. Pruébatelos. Agarré la ropa con una mano mientras me frotaba la retaguardia dolorida con la otra. Pagarás por esto, le susurré. Pasé los siguientes minutos probándome impávidamente los vestidos para conseguir su aprobación. Al final nos decidimos por un peplum negro de corte bajo con un escote encantador y un cinturón azul zafiro, una falda de tubo ajustada que me llegaba justo por debajo de las rodillas y tenía una bonita raja en la parte de atrás, y unos zapatos de tacón de gamuza azul y bolso a juego. Nate estaba encantado con mi vestuario. Yo, en cambio, estaba demasiado ocupada planeando mi venganza por la palmada en la retaguardia para prestar mucha atención. Hasta que estuvimos en el mostrador y la chica me dijo el importe total, no me volví hacia Nate. «¿Cielo?», dije con dulzura. Me levantó una ceja. «¿Qué?». «He olvidado la cartera». Entrecerró los ojos. «No, no la has olvidado». Hizo un gesto hacia el bolso que colgaba de mi hombro. «Está ahí». «Esto es mi bolso. No llevo la cartera aquí». Mentí. «Te he visto poner la cartera ahí esta mañana, cielo», me recordó entre dientes. «Bueno, no la tengo, cariño», repuse también entre dientes. Nos miramos el uno al otro durante un rato, hasta que gané. Nate, sin dejar de fulminarme con la mirada, sacó su cartera y su tarjeta de crédito. Cuando la chica estaba poniendo mis artículos en una bolsa, apoyé una mano en Nate y le planté un beso suave en la mejilla antes de rozarle la oreja con mi boca. «Venganza», murmuré, y me aparté cuando él volvió la cabeza para sostenerme la mirada. Sus ojos ardían, y por un momento perdí la respiración. Sin hacer caso de la emoción que me producía su expresión, susurré. «Aún me duele la retaguardia». Una sonrisa rompió su gesto tenso. «Muy bien, lo llamaremos un regalo de cumpleaños anticipado». Tomó las bolsas y puso mi mano en torno a ellas. «No», negué con la cabeza al salir de la tienda. «Es una represalia». «Regalo de cumpleaños», dijo por encima del hombro. «Represalia», insistí con firmeza, casi tropezando al apresurarme a darle alcance en la calle. «Oye, esto es una de las cosas más geniales que he hecho nunca. No lo vas a reducir al absurdo de un regalo de cumpleaños. Es una represalia». Levanté las bolsas para recalcar mi tesis. Nate negó con la cabeza al sonreír. «Nena, era la cosa más genial que habías hecho hasta que has reconocido que era la cosa más genial que habías hecho». Se rió al ver mi expresión testaruda. «Bien», concedió. Era una represalia. Mientras bajábamos Princess Street, nos mantuvimos en silencio, 2 más de la cada vez más numerosa masa de peatones, hasta que finalmente mis buenas maneras pudieron conmigo y dije con suavidad. «Gracias por mi regalo de cumpleaños anticipado». Un montón de mujeres volvieron la cabeza para ver a Nate Sawyer riéndose con ganas de mí, antes de pasar un brazo en torno a mis hombros para acogerme en su costado. Tenía que reconocerlo. Era un buen sitio donde estar.
El vigilante del Club 39 me repasó de pies a cabeza y luego murmuró un insinuante «Buenas noches, corazón», al apartarse para dejarme entrar. Hice todo lo posible por no ruborizarme ante el brillo apreciativo de sus pupilas, pero mis piernas se tambalearon cuando mis tacones sonaron en el suelo de piedra de la entrada. Yo estaba hecha un manojo de nervios ante la perspectiva de esa noche, así que terminé llegando tarde y tuve que enviar un mensaje de texto a Jo para que supiera que me reuniría con ella, Ellie y los chicos en el bar. Era el bar en el que habían trabajado Jo y Joss, y con frecuencia íbamos allí en grupo, porque ellas todavía conocían a la mayor parte del personal, y casi siempre podíamos conseguir mesa. La verdad, no era mi sitio favorito para salir. Era oscuro y estaba repleto, y como estaba en un sótano, me resultaba un poco claustrofóbico. Los muebles eran escasos e incómodamente modernos, y la pista de baile del tamaño de mi minúscula cocina. Había un punto pretencioso en el Club 39 que me reventaba, y con franqueza, me preocupaba no poder encontrar a nadie con el que realmente quisiera coquetear hasta el punto de aprobar el último examen de Nate y conseguir un número de teléfono. Si la idea del objetivo de esa noche no bastaba para darme arcadas, lo que llevaba puesto y las miradas de admiración de los chicos lo hicieron sin duda. Nate tenía razón. Me sentía sexy con ese atuendo. Tenía un buen escote para mostrar, mi cintura parecía pequeña y mis caderas supercurvadas. El top y la falda realzaban todos los aspectos positivos de mi figura y ocultaban los negativos. También había pasado mucho más tiempo del habitual con el maquillaje, realzando mis ojos pálidos con sombra grisácea y destacando mis labios con brillo. Mi cabello estaba bien porque realmente tenía un buen pelo. Me caía por la espalda en ondas oscuras y sensuales que resultaban perfectas para mi ropa. En general, me sentía como Marilyn Monroe. Claro que eso no significaba que supiera controlar cómo pasar de conservadora a tigresa. No hice caso de la atención que mi conjunto estaba recibiendo, algo que sin duda estaba enfadando a Nate, porque se suponía que debería estar repartiendo sonrisas insinuantes. Y sujeté con fuerza mi bolso nuevo mientras buscaba a mis amigos en la barra. Los encontré en el rincón, ya sentados en el extraño cuboide de cuero que se suponía que era un sofá. Ellie cumplía con su habitual estilo sofisticado y chic, con un vestido rosa pálido y zapatos de tacón plateados. Y Jo hacía gala de su glamour sexy habitual, con un vestido azul eléctrico que realzaba su figura y sandalias de tacón alto a juego. Estaban sentadas con sus novios, riéndose de algo que Nate les estaba diciendo, mientras apoyaba los codos en las rodillas, con una cerveza entre las manos. Adam llevaba un traje de diseño que le sentaba de maravilla, mientras que Cam iba con tejanos oscuros y una camiseta de los Ramones. Nate llevaba una camisa azul y pantalones negros. Los tres estaban como para babear por ellos. Al acercarme a la mesa, me mantuve a la espera de que levantaran la mirada y me saludaran con una sonrisa. En cambio, Ellie, Jo y Cam levantaron la cabeza, me atravesaron con la mirada y la apartaron antes de volverla bruscamente al reconocerme de repente. Los ojos de Adam y Nate los siguieron enseguida. El rostro atónito de Jo estalló en una sonrisa enorme. «Oh, Dios mío, Olivia, estás increíble». Me sentí incómoda bajo su escrutinio. «Oh, gracias. Un cambio». Sonreí como una boba y estaba a punto de ir a sentarme al lado de Ellie, cuando Nate me agarró de la mano y me atrajo a su lado. Le sonreí y al instante me estremecí por la forma en que me miraba. Al final nuestros ojos se encontraron. «Pareces locamente tomable». Me reí, tratando de no ruborizarme. «Como siempre, me cautivas, Nathaniel». «Tienes un don con las palabras, Nate», coincidió Ellie con sequedad. Adam gruñó. «Es peor que Brayden».
Nate se encogió de hombros y tomó un trago de cerveza antes de responder con indolencia. Lo digo como lo veo. Traté de dejar que el cumplido categórico de Nate reforzara mi valor y empecé a buscar una víctima en la barra. ¿Objetivo? De acuerdo, no sonaba mejor. Necesito una copa. Hice un gesto hacia sus copas. ¿Otra ronda? Adam se levantó de inmediato y pasó junto a la mesita en torno a la que estábamos sentados. Yo invito. ¿Coronita y lima? Solía ser mi bebida, pero esa noche decidí probar algo un poquito más fuerte. Talisker y ginger ale con hielo. Adam se encaminó hacia la barra y yo sentí la mirada de Jo en mí. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, ¿y tú? ¿Whisky? Me siento un poco diferente esta noche, nada más. Aparté la mirada otra vez, buscando. Tenía que haber algún chico que me suscitara alguna clase de reacción visceral, al menos lo suficiente para que quisiera empezar a coquetear con él. El olor de la colonia de Nate me invadió cuando él se acercó y murmuró en mi oído. ¿Ves algo que te guste? Necesité mucho autocontrol para no volverme hacia él, mirarlo de arriba a abajo con intención y responder. Desde luego, chico. Sin embargo, no tenía suficientes agallas o no era lo bastante fantástica para hacer eso. Quizá después, con unos cuantos dedos de whisky corriendo por mis venas, tendría más agallas. Estoy mirando, le dije con calma. Siento que voy a vomitar sobre mis zapatos nuevos. Por favor, no lo hagas. Sé lo mucho que cuestan. Sonreí y examiné la barra con la mirada. Trataré de no hacerlo, por tu bien. Te lo agradezco. Por mi vida que no podía ver a nadie, pero en realidad no me estaba concentrando demasiado. Tenía la pierna de Nate apretada contra mí, y el olor de su colonia flotaba en el aire a mi alrededor, así que comprendí que estaba distraída por la forma en que sentía su presencia. Por supuesto, siempre sentía su presencia, pero en ese momento la sentía del modo en que siempre tenía la presencia de alguien que me atraía. Me tensé al darme cuenta de repente. «Oh, vamos». «¿Qué?» Los dedos de Nate se curvaron en torno a mi cintura y atrajeron mi mirada a su rostro otra vez. Estaba tan cerca que casi seguro que habría podido contar cada una de las pestañas largas y gruesas que enmarcaban esos ojos seductores suyos. Busqué una razón para explicar la tensión repentina en mi cuerpo, y mi mirada voló otra vez hacia la barra. Se detuvo en un chico alto y rubio que se parecía un poco a Benjamin. «Lo he encontrado», señalé al tipo con la cabeza. Estaba de pie cerca de la barra, tomando una pinta de cerveza y riendo con dos de sus amigos mientras repasaban a las chicas que los rodeaban. No es que estuviera buenísimo, pero tenía una sonrisa atractiva y hombros anchos y bonitos. «Bien, pues acércate a la barra, toma tu copa y empieza a coquetear con el chico que has elegido». Por el rabillo del ojo vi a Jo estudiándonos a los dos con atención, mientras Ellie y Cam charlaban en voz alta por encima del volumen de la música. Noté el líquido caliente en las mejillas ante la idea de que Jo o cualquiera pudiera descubrir lo que estábamos haciendo, y por eso, en lugar de pedir consejo a Nate sobre cómo empezar a coquetear, lo que realmente quería, tan solo asentí en silencio y me levanté. Sonreí a las chicas al pasar a su lado, sin hacer caso de sus miradas inquisitivas. Me abrí camino a través de la multitud, tratando de poner swing a mis caderas, como hacía Jo cuando llevaba tacones. El corazón me latía con tanta fuerza que el líquido rojo me zumbaba en los oídos y estaba convencida de que si decía una palabra, sonaría como un embrollo indescifrable. Con piernas temblorosas me acerqué a Adam, que estaba de pie junto al extremo de la barra y cerca de mi objetivo. «¡Hey!». Me coloqué a su lado y localicé mi copa de whisky en la barra. «¿Es el mío?». «Sí, te lo iba a llevar». «No hace falta».
Lo tomé y vertí su contenido en mi garganta, con los ojos llorosos por la quemazón. Me di un golpe en la garganta y tosí un poco. Uf. La quemazón comenzó a disiparse y me dejó una agradable sensación de calor en el cuerpo. Inclinándome sobre la barra y sin hacer caso de Adam, que me estaba mirando como si nunca me hubiera visto antes, di un golpecito en el hombro a Alistair, el excompañero de Jo y de Josh. Él se volvió de servir una cerveza y sonrió al reconocerme. «Olivia, ¿qué quieres que te ponga?» «Otro Talisker con ginger ale con hielo». Solté el dinero en el mostrador. «Quédate el cambio». Tomó el dinero con una mano mientras servía la cerveza de su cliente. ¿Estás bien?» Adam me miró ceñudo. Asentí con rapidez. «Mejor que nunca». Eché una mirada a mi objetivo por el rabillo del ojo para asegurarme de que seguía allí. Sí, de acuerdo. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios que me atenazaban el vientre. Giré la cabeza como si estuviera echando un vistazo despreocupado por el club. Paseé la mirada sobre él y volví atrás. El rubio captó el movimiento y me miró, con una chispa de interés en sus pupilas. Eso estaba bien. Sonreí y él me devolvió la sonrisa. Eso estaba mejor. Inclinándome sobre la barra de manera que mi escote se convirtió en un punto focal, pregunté. «Te he visto en la biblioteca, ¿no?» El rubio se acercó a mí y se apartó de sus amigos, todavía sonriendo y examinándome. Su mirada bajó a mi delantera durante varios segundos más de lo que era educado, y volvió a mi rostro. ¿Biblioteca? En la universidad. Soy bibliotecaria allí. Estás en un posgrado, ¿no? Su sonrisa se ensanchó. No, por desgracia. No recuerdo bibliotecarias como tú cuando estuve en la universidad. Tenía un acento inglés sexy y definitivamente parecía interesado. Podría aprobar el examen. Te lo dejo aquí, Olivia. Alistair deslizó el whisky hacia mí, y en ese momento yo me encontré con los ojos de Adam. Nos estaba mirando como si no estuviera seguro de si yo había provocado su atención o no. Sonreí para calmarlo, me encogí de hombros y deliberadamente me volví hacia mi objetivo. ¿Así que, Olivia? Había apoyado un codo en la barra, lo que aproximaba nuestros cuerpos. De hecho, estábamos tan cerca que incluso con tacones tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Sí, ¿y tú? Will. Me tendió la mano para que la estrechara y lo hice. Me gustó la sensación de su mano fuerte en torno a la mía. Sí, decididamente podría hacerlo. ¿Tienes acento norteamericano? Sus ojos examinaron mi rostro con interés. Sí, crecí en Estados Unidos, pero mi padre es escocés, así que volvimos hace poco. ¿Te gusta esto? Sonreí y respondí con sinceridad. Sí, ha sido genial hasta ahora. Will bajó la cabeza, con sus ojos azules brillando con una intención íntima que me sorprendió. No debería haberme sorprendido, porque era lo que quería, pero aún así, no me sentía cómoda si tenía que ser sincera conmigo misma. No conocía a ese hombre, y no sabía cómo reaccionaría a un coqueteo inocente. Para alguna gente hay una línea fina entre sentir que están coqueteando contigo y sentir que te están dando falsas esperanzas. Sobre todo, si en realidad se trataba solo de un experimento, y de verdad estaba dando falsas esperanzas. Esto va a sonar muy atrevido y romanticón, pero ¿alguien te ha dicho que tienes unos ojos alucinantes? Sí, Nate Sawyer me lo dijo, y sonó mucho mejor viniendo de él, pensé. Bajé la mirada y luego volví a mirarlo desde debajo de las pestañas. Gracias, murmuré, y a continuación giré con naturalidad la cabeza para mirar a mis amigos. Nate estaba de pie junto a la mesa, pero una rubia bajita, delgada y bien formada, estaba casi pegada a su costado, y él bajó la cabeza al oído de ella para hacerse escuchar por encima de la música,
rozándole la piel con sus labios. Sentí un escalofrío y los nervios en mi estómago se convirtieron en astillas. Nate ni siquiera me estaba prestando atención. Había una rubia guapa, de caderas delgadas y cara preciosa, apretando su cuerpo contra el de él, de manera que, ¿por qué iba a ser consciente de lo que yo estaba haciendo? Sentí calor, y esta vez estaba segura de que era el calor del dolor y la rabia que me quemaba la piel. Aparté la mirada solo para toparme con la atención de Jo. Ella me observó un segundo y luego volvió a mirar a Nate. Cuando devolvió su atención a mí, vi la inquietud en su expresión, así que sonreí como si no tuviera ninguna preocupación en este mundo y me volví hacia Will. Estaba frunciendo el ceño. Genial. ¿Es tu novio?, preguntó señalando con la barbilla en dirección a Nate. No, me apresuré a tranquilizarlo. Son todos mis amigos. Entonces, dijo relajándose, ¿no tienes pareja? No tengo pareja. ¿Y tú? Es difícil de creer, pero tampoco tengo. Soltó una risita, y yo también me relajé porque me gustó su respuesta. Entonces, ¿a qué te dedicas, Will? Soy ingeniero. Intrigada, tomé un sorbo de mi whisky, despacio ahora que me sentía más calmada. Cuéntame eso. Y resultó que ese era el camino al corazón de un tipo, o al menos al de Will. Durante los 30 minutos siguientes pregunté por él, sus intereses, su trabajo y sus aficiones, sin dejar de sonreír en todo momento, y dándole la impresión de que todo lo que decía era fascinante. Lo tenía comiendo de mi mano. Sin embargo, si no se hubiera tratado de un examen, habría renunciado 10 minutos antes. Seguía esperando que Will me preguntara por mí, pero durante la mayor parte del tiempo parecía satisfecho deleitándose con mi atención. Me aburría, así que me encogí de hombros con fingida reticencia. Debería volver con mis amigos, pero... Sé valiente, caramelito. ¿Puedes darme tu número? Will sonrió y tendió la mano. Pásame tu teléfono. Abriendo mi bolso, saqué mi móvil y sentí que el alivio me inundaba cuando Will marcó su número en él. Cuando me lo devolvió, rodeó mi mano con la suya y suavemente tiró de mí hacia adelante, sujetándome al bajar la cabeza. Me quedé paralizada cuando apretó su boca contra la mía. Entonces Nate y su rubia entraron en mi cabeza, y enfadada dejé que mis labios se separaran. Will me besó. Su boca rozó la mía. No fue un mal beso, de hecho, técnicamente besaba bien, pero no sentí nada. Me eché hacia atrás y sonreí con cierta timidez, lo que pareció gustarle. Te llamaré, le dije. Una vez que me dejó ir, no hice caso de las sonrisas que me lanzaron sus amigos y di media vuelta para regresar a mi mesa. Nate, que ya no estaba con la rubia, me observaba con una expresión insondable en su rostro. Mi atención se desplazó con rapidez de él a los demás. Cam y Adam estaban sonriéndome con una expresión infantil. Ellie estaba mordiéndose el labio para contener su sonrisa inmadura, y Jo parecía confundida. ¿Qué ha sido eso?, me preguntó mi amiga mientras observaba mi móvil. He conseguido un número, dije tratando de sonar despreocupada. Mis ojos pasaron a Nate y él levantó la barbilla, llamándome a acercarme. Me senté a su lado y esperé, pero no dijo nada hasta que los otros empezaron a hablar entre ellos. ¿Te lo has pasado bien?, preguntó en voz baja, con sus ojos buscando los míos. Me encogí de hombros. He aprobado tu pequeño examen. Sus ojos oscuros volvieron a la barra, donde Will todavía seguía con sus amigos. Yo esperé alguna clase de reacción amable, pero la expresión de Nate era de perplejidad cuando se volvió hacia mí. ¿No te dije que tenías que besar a un desconocido? No, pero lo he hecho. Parece que tengo en mis manos a una alumna prodigio. Me encogí de hombros. Nos quedamos en silencio durante el resto de la noche. Creo que sobre todo
porque estaba perdida en mis propios pensamientos. Cuando llegó la hora de irnos a casa, Nate insistió en acompañarme, como de costumbre. Abracé a las chicas para despedirme y dije buenas noches a los chicos. Luego seguí a Nate por George Street, caminando con esos preciosos zapatos de tacón que estaban empezando a apretarme. Bueno, intenté con despreocupación. Parece que tú también has conseguido un número esta noche. La rubia. Resoplé. ¿Se llama así? Me lanzó una mirada. Es el único nombre que necesito saber. Estaba claro que esa noche me dejaría en mi apartamento y luego llamaría a la chica rubia. Quedaría con ella en algún sitio. Se la tomaría, la dejaría y luego borraría su número del móvil. No era una buena forma de vivir, pero era la forma en que Nate había decidido vivir, y yo tenía que respetar sus decisiones. Si fuera un seductor normal, le daría un sermón hasta que le pitaran los oídos, pero cada vez que pensaba en eso ahora, pensaba en el tatuaje que tenía en las costillas. No obstante, cuanto más nos acercábamos a mi apartamento, más inquieta estaba, y, cuando recordé el dolor y la furia que me habían atravesado al verlo coquetear con la rubia, se me ocurrió que quizá no se trataba de que yo no estuviera cómoda con sus elecciones, sino que me desagradaba la idea de que me dejara para involucrarse con una desconocida. Ni siquiera quería analizar eso. Sin embargo, al detenernos en las puertas de mi edificio, me encontré diciendo su nombre en voz baja. ¿Sí?, preguntó, mientras metía las manos en los bolsillos del pantalón. Miré su rostro atractivo y busqué en algún lugar profundo de mí el valor que necesitaba para plantearle la pregunta que me había estado quemando por dentro desde que nos habíamos besado. Me ayudó el beso que nos dimos, dije para empezar. Me miró otra vez y esperó en silencio a que continuara. Me aclaré la garganta, tratando de calmar el cosquilleo que había empezado a notar en el estómago. Me sentí mejor, dije intentando explicarme. Me sentí más segura. ¿Qué estás intentando decir, Liv? ¿Dónde había otro whisky cuando lo necesitaba? Me humedecí los labios, que de repente tenía secos. Quiero que me enseñes a ser buena en lo íntimo. El foco de Nate se agudizó y preguntó con calma sorprendente. ¿En teoría o en la práctica? En la práctica. El silencio entre nosotros se extendió tanto que mi cosquilleo se incrementó a un ritmo increíble. La vergüenza y el arrepentimiento se mezclaron cuando empecé a sentirme fatal solo por habérselo preguntado, por ponerlo en esa situación. Nate, ¿cuánto has tenido que beber? Un poco ofendida por la insinuación, negué con la cabeza con rapidez. Solo me he tomado unos whiskies, no estoy borracha. Mira, lo siento si te he hecho sentir incómodo. No quería. Podemos... Nate apretó un dedo silenciador contra mis labios y yo me callé de golpe. Eres mi mejor amiga. No quiero hacer nada que pueda arruinar eso. Sin hacer caso de ciertos sentimientos y con no hacer caso, me refiero a arrojarlos en las profundidades más hondas y oscuras de mí. Me concentré en la sola idea de mi propia transformación y me apresuré a tranquilizarlo. Si prometo que no lo arruinará, ¿lo pensarías? Solo quiero sentir que sé lo que estoy haciendo. Si lo hago, me sentiré capaz de acercarme a Benjamin con seguridad, sabiendo que si dice que sí a una cita y después la cita llega a ese punto, no sería traumático ni me destrozaría los nervios. Confío en ti, Nate, y no sería exactamente un fastidio, añadí con una sonrisita que él me devolvió. Así pues, dejemos esto claro. ¿Quieres hacerlo conmigo para que te enseñe a hacerlo con otro hombre? Lo haces sonar muy sórdido.
Con un suspiro se inclinó hacia adelante y me plantó un beso en la frente. Vete a acostar, nena. Si todavía sientes lo mismo por la mañana, pregúntamelo otra vez. Ya ha sido bastante difícil preguntártelo la primera vez, murmuré entre dientes cuando me giré para abrir la puerta de mi edificio. Nate lo oyó, y sentí su fuerte mano sobre mi cadera, su calor en mi espalda mientras su respiración susurraba sobre mi oído. Has sido valiente, Liv. Me giré para mirarlo, con una pequeña sonrisa de agradecimiento en mis labios. Coraje de borracha o coraje real, supongo que lo descubriremos mañana, dijo Nate. Y entonces se había ido, y el viento frío sopló sobre mi piel cuando me dejó desprotegida en la puerta de mi casa. Me apresuré a entrar, con mi corazón revoloteando, como si 1.000.000 de mariposas en mi estómago hubieran escapado hacia mi esternón para causar estragos también allí. Esas mariposas me acompañaron todo el condenado tiempo que luché por quedarme dormida esa noche. Al final me quedé dormida, y me desperté poco después de mediodía, justo a tiempo para ducharme, vestirme y esperar a que papá pasara a recogerme por el apartamento y me acompañara a casa de Elodie y Clark para la comida del domingo. Sin embargo, durante las horas transcurridas antes de dormirme, había tenido tiempo para pensar, como había sugerido Nate. Llegué a una conclusión. Quería superarlo. Incluso sentía que tenía que hacerlo. Sin embargo, lo que no había considerado cuando solté mi petición a Nate fueron nuestros amigos. Éramos un grupo muy unido, y aunque estaba segura de que Nate y yo podríamos contenerlo, estaba un poco preocupada por el impacto que eso pudiera tener en la dinámica de nuestro grupo. También estaba más que un poco preocupada por la seguridad excesiva en mi creencia de que Nate y yo deberíamos seguir adelante con ese trato y todo iría bien. Pero realmente quería superar mi problema. A decir verdad, no quería que yo fuera una persona insegura, y eso era porque en gran parte no lo era. Creía en mi inteligencia, creía en mi sentido común, creía que mi personalidad, aunque rara, era buena. Creía que era capaz, creía que podía hacer aquello que me propusiera. Quería creer que, si a alguien no le gustaba, entonces ese alguien no merecía mi tiempo. Creía en mí. Creía en todas las cosas escritas dentro de mí. Simplemente de alguna manera tenía que dejar de creer en lo que decía la solapa de mi libro. No sé por qué, pero no pensaba que eso pudiera ocurrir. No creía que acabara siendo la clase de persona que se pregunta por su propia adecuación, que permite que cualquiera le haga pensar que algo le falta en cierto modo. Pero ahí estaba, así es como me sentía. Y estaba cansada de gruñir y lloriquear y quejarme de mí misma. Había observado a mi madre joven y hermosa luchar contra la enfermedad y perder esa batalla. La vida era corta, demasiado corta para gastarla odiando una parte de ti misma y sin hacer nada para recuperar la seguridad, demasiado corta para no vivirla. La intimidad era una parte enorme de la vida y el vivir. Me sentía fracasada en ese aspecto, y había alguien que podía darme un poco de experiencia práctica para construir mi seguridad y llevarme más cerca de la mujer que siempre había deseado ser. Así pues, después de comer, tenía toda la intención de llamar a Nate y preguntarle otra vez lo mismo. No tenía el fuego del whisky para encender mi valor, solo estaba yo y mi determinación para convertirme en una mujer que se gusta a sí misma, en todos los sentidos. Resulta que no tuve que esperar hasta después de comer para plantear mi pregunta. No solo Elodie tenía que poner un plato más a la mesa por Dee, sino que Nate se había pasado antes por casa de Cam y también terminó con una invitación al asado del domingo. No es que a Elodie le importara. En la familia Nichols siempre se aplicaba el cuantos más, mejor. Significó, no obstante,
que yo me encontrara en la pequeña terraza de Elodie y Clark, en la parte de atrás de la casa, disfrutando de un día primaveral y caluroso, con Jo, mientras los demás estaban dentro. Estaba esperando a Nate, y tenía los nervios a flor de piel. Mientras pensaba en el momento en que debería repetir mi petición, me tragué con ansiedad un vaso de agua entero. ¿Estás bien, Liv? Jo me estaba observando con cara de preocupación. Pareces intranquila. Noté su expresión expectante, y de repente me entraron ganas de contárselo todo. Las palabras subieron por mi garganta, pero se quedaron encalladas. ¿Liv? Pese a toda mi determinación, me sentí muy insegura al mirar a mi amiga. ¿Y si empezar este experimento con Nate era realmente una mala idea para todos nosotros? Tengo un amigo, solté, del trabajo. Me ha planteado un dilema y, ya sabes cómo soy, quiero tener la respuesta correcta. Jo se puso pensativa. De acuerdo, ¿cuál es el dilema? Él tiene su grupo de amigos, se llevan bien, pero hay una chica en ese grupo que le gusta. Los dos se gustan, pero con sus historias no saben a dónde podría llevarlos algo entre ellos. También están preocupados por cómo afectará eso al grupo. Me tensé al terminar de hablar y fingí no enterarme de que Jo no daba la impresión de creer ni por un segundo que el dilema fuera el de un compañero de trabajo. Esperé a que me sacara los colores. Bueno, dijo al tiempo que soltaba un hondo suspiro. Creo que si a tu amigo le gusta esa chica, debería ir por ella. Me relajé. Jo no iba a sacarme los colores. Genial. ¿Tú crees? Una sonrisita tranquilizadora apareció en sus labios. Si de verdad es lo que él quiere y le parece bien, debería intentarlo. Nadie sabe a dónde va a llevar una relación. Nos metemos en estas cosas a ciegas, y mientras progresa, cuando el uno se acostumbra al otro, la luz empieza a entrar. En cuanto al grupo de amigos, bueno, si se llevan tan bien como dices, lo comprenderán, lo aceptarán y lo afrontarán, pase lo que pase. Respiré profundamente cuando Jo se acercó a tocarme la mano. Sus ojos me dijeron que veía a través de mi subterfugio, y el apretón tranquilizador que me dio me confirmó que me apoyaba. La quise con locura en ese momento. Aquí están, dijo Cam, que abrió las puertas correderas y salió al patio, seguido por Nate. Sonreí a modo de saludo, tensándome otra vez al ver a Nate. Dejé que él, Jo y Cam llevaran la conversación mientras bebían sus Coca-Colas heladas. Pitty y yo estábamos hablando de pasar un fin de semana largo en casa dentro de unas semanas, dijo Cam a Nate. Pensábamos que podríamos ir todos. Hizo un gesto que englobó a todo el grupo. Podemos alquilar una casa y dividirlo entre 6. ¿6? Nate frunció el ceño. Bueno, Jo y yo, tú, Liv, Pitty y Lynn. Por supuesto, Cole también vendrá con nosotros. Nate se volvió hacia mí. ¿Qué opinas? ¿Te apetece conocer a mi gente? Dentro de mi cabeza había una pequeña versión de mí saltando arriba y abajo con júbilo y emoción ante la perspectiva de conocer a los padres de Nate, ver de dónde venía y hurgar más en la historia que había creado al hombre que había llegado a conocer. Por fuera, me limité a hacer un gesto de asentimiento y una sonrisa. Tiene buena pinta. Genial. Jo alcanzó las puertas correderas. Empezaré a buscar alguna casa para alquilar. Ella y Cam se trasladaron al interior del comedor vacío, y Cam sostuvo la puerta abierta para nosotros. Nate negó con la cabeza. Enseguida entramos. Eso significaba que quería hablar a solas conmigo. Contuve el aliento cuando Jo y Cam desaparecieron. Nate no dijo nada. Pasó 1 minuto, 2. Finalmente resoplé. ¿Vas a hacer que lo diga?
Depende. Me lanzó una sonrisa de complicidad, pero me fijé en que había algo atento en sus ojos, algo como un poco de aprensión. ¿Qué es lo que vas a decir? Miré a la puerta para asegurarme de que estábamos solos del todo antes de hablar. No estaba borracha anoche. No había ni un ápice de humor en el rostro de Nate cuando respondió. Confías en mí para hacer esto conmigo, pero yo he de confiar en que no tratarás de convertir esto en nada más que un amigo ayudando a una amiga. De acuerdo. Así que había una pequeña cosa llamada celos que había sacado su fea cabeza cuando Nate tomó el número de esa chica la noche anterior. Pero eso era solo un problemilla pasajero y podía controlarlo. Me atraía Nate, sí, y sí, me importaba, pero estaba enamorada de Benjamin y no de Nate, y Benjamin era el objetivo aquí. Estoy segura de que de alguna manera conseguiré no caer rendida a tus pies, dije, tratando de aportar un poco de levedad a la conversación. Su hoyuelo izquierdo apareció y desapareció. Estoy segura de que será fácil para ti, y me gustaría puntualizar algo. Puntualiza. Sé que estás acostumbrado a hacerlo, pero estoy ofreciendo una posibilidad de intimidad por completo libre de hostigamiento. No creo que sea un fastidio tan grande. No, sonrió de manera sugerente. Ningún fastidio. Por un momento se quedó en silencio, mientras pensaba mi propuesta. Miró a la puerta a fin de cerciorarse de que seguíamos solos. Bueno, si vamos a hacer esto, me haré unas analíticas y te prometo que no me echaré a nadie más durante nuestras lecciones. Supe que no había evitado que la sorpresa se reflejara en mi rostro ante su oferta, porque Nate torció el gesto de inmediato. Nena, si vas a empezar una vida íntima, sé lista con ella. Yo me hago pruebas cada 3 meses y cuando llegue el momento de lo tuyo con ese Benjamin, asegúrate de que estás sano antes de empezar nada. No tenía pruebas hasta dentro de unas semanas, pero cambiaré la fecha por ti. Quizá deberías pensar en tomar la píldora. Ahora que habíamos empezado a discutir los detalles, mi corazón se había unido a la conversación, y con ruido. Golpeaba y golpeaba, decidido a hacerme saber que estaba desbocándose un poquito. Deseé que se congelara. Ya la tomo. Regula mi... ya sabes. No pude controlar mi rubor. Nate cerró el hueco que nos separaba, de manera que su tórax rozó el mío. ¿No estarás replanteándote ya tu proposición? No. Forcé mi valor a dar un paso al frente. Solo quiero aclarar que entiendes en qué te estás metiendo. Quiero decir, sé que estabas siendo muy chula con eso de que tendrías intimidad regular sin que eso suponga un fastidio, pero la verdad es que no es un acuerdo íntimo normal. Se trata de que me enseñes cosas. Los ojos de Nate brillaron al instante con regocijo y repitió en voz baja. ¿Cosas? Mis mejillas ardieron. Cosas. ¿Cosas? Miré a nuestro alrededor por si habían orejas que escucharan. Al no encontrar ninguna, volví a mirarlo a los ojos, sin hacer caso de la conciencia que cosquilleaba en mi cuerpo cuando nuestros tórax se rozaron. ¿Cómo darte satisfacción?, murmuré entre dientes. Un destello de calor asomó en sus pupilas al mirar mi boca. El ambiente entre nosotros cambió. Sentí crecer la expectación, algo que se estaba tornando familiar. Mi respiración se entrecortó, y también la de Nate. Noté su mano cálida en mi cintura, y me dio un apretón fuerte antes de retroceder, lo que permitió que el oxígeno fluyera con libertad en mis pulmones otra vez. Este no es el mejor sitio para provocarte. Su voz era grave, pastosa,
cargada de intimidad. Estaba igual de emocionado que yo. Sorprendida, asentí con la cabeza y me aparté el pelo de la cara. Sí, deberíamos entrar. Ve tú, hice un gesto hacia la puerta. Entraré en un segundo. Tenía la mano en el pomo de la puerta y estaba a punto de entrar cuando oí que su voz pronunciaba mi nombre. Me paré en seco. ¿Sí? Giré la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Empezaremos esta noche. La expresión de Nate, llena de una promesa íntima, me provocó un estremecimiento que bajó por mi columna como si hubiera acariciado con un dedo mi espalda. Pasaré por tu casa a eso de las 9. Apenas pude comer, y ahora ya eran las 9 menos 10. Nate tenía que llegar a mi apartamento en 10 minutos. Esperaba que, en cuanto entrara por la puerta, parte de los nervios al menos dieran paso a la anticipación, porque lo único que estaba sintiendo en ese momento era angustia. Por suerte, estaba muy lejos del miedo que sabía que estaría experimentando en el caso de que esperara ver a Benjamin entrando por esa puerta. Con Nate había un elemento de seguridad, porque lo conocía muy bien. Sabía que nunca me haría daño, ni me haría sentir estúpida o mal, que no me haría percibir nada negativo. Era el tutor perfecto para superar mi problema, porque confiaba por completo en él. Me había duchado al llegar a casa y luego me había puesto una capa de maquillaje. Bajo mis pantalones de deporte y mi blusa, llevaba mi conjunto favorito de ropa íntima. Era un sostén blanco de encaje y parecía bonito en contraste con mi piel morena. Esperaba que lo distrajera de mi barriga. No uses la palabra flácido, me reprendí recordando la advertencia de Nate. Sin saber realmente cómo actuar o qué hacer, me ocupé a toda prisa del apartamento tratando de ordenar las pilas de libros y ejemplares de la revista en la que Nate escribía reseñas que tenía por todas partes. Me pregunté si quizá necesitábamos algo de música de ambiente y encendí la radio. Enseguida decidí que era mala idea, porque no era propio de mí, y Nate sabía que no era propio de mí, y adivinaría hasta qué punto me estaba desquiciando la situación. Así que puse la tele. 5 minutos después, decidí que eso sugeriría indiferencia, y tampoco quería que pensara que sentía indiferencia. Estaba tan ocupada dando vueltas como una idiota que cuando Nate llamó al timbre, terminé tropezando con una pila de libros. Me incorporé solo para resbalar sobre las planchas de madera del suelo a causa de los calcetines que llevaba, y choqué contra el timbre. Al menos pulsé el botón de entrada. Abrí la puerta y respiré profundamente. Me sentía sudorosa y pegajosa, y en absoluto atractiva. Torcí el gesto al ver mis calcetines y me pregunté por qué rayos me los había puesto. No eran sexys. Me agaché para quitármelos, pero el derecho se me encalló. Tiré y tiré, maldiciendo al malnacido mientras daba saltos a la pata coja. Apenas logré quitarme el condenado calcetín, me golpeé un tobillo donde más duele en la mesita de café. Me caí y me di con la cabeza en el sofá. —¡Maldición! ¿Estás bien? Me eché el pelo hacia atrás y miré con decisión a Nate, que ya estaba de pie en el umbral. —Estoy bien —dije sin aliento. Él cerró la puerta tras de sí y examinó mi cuerpo. Es probable que en busca de moretones. —¿Estás segura? —Por supuesto —le dije alegremente, y entonces me di cuenta de que llevaba un par de calcetines sudados en las manos. Nada sexy. Los guardé a toda velocidad bajo el sofá y me levanté, balanceándome un poco por el ímpetu del movimiento. Su boca se curvó en una sonrisa cuando se quitó la chaqueta de cuero. —¿Estás segura de que quieres seguir con esto? No estamos obligados a hacerlo. Me pasé una mano temblorosa por el pelo. —Estoy bien, en serio. Nate cruzó los brazos, separó las piernas y me examinó con atención. Llegó por fin a alguna clase de conclusión y asintió.
De acuerdo. ¿Sabes cómo quieres que empecemos? Bueno, me acerqué un poco más a él y hallé algo tranquilizador en su presencia. Estaba pensando que podríamos ir base a base. Ya hemos llegado a la primera base y un poco a la segunda. Sonriéndome, Nate se frotó la mandíbula en actitud pensativa. Esto del béisbol es muy norteamericano. Tendrás que aclarármelo. ¿Lo he dicho en voz alta? Procuré con desesperación no parecer avergonzada. Era Nate, por el amor de Dios. Y di un paso hacia él. La primera base es besarse, en toda regla. La segunda base es tocarse. Y la tercera... Señalé sus bajos. Estaba esforzándose por no reírse de mí. Aprecié su esfuerzo. Liv, vamos a tener intimidad. Creo que has de acostumbrarte a hablar de eso. La terquedad me hizo sacar la barbilla. Bien. Puedes hacerlo. Solo son palabras. La segunda base es tocar por encima o por debajo de mi ropa. O tocarme las piernas. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. O que yo te toque a ti. Nate bajó los párpados y dejó caer los brazos a los costados. Dio un paso hacia mí de manera que estábamos a solo unos centímetros. Tocarme. ¿Dónde? Es solo una palabra. El rubor subió a mis mejillas cuando me humedecí los labios y murmuré. Los bajos. Sus ojos destellaron fuego y me fijé en sus respiraciones someras cuando preguntó. ¿Y la tercera base? Trabajo oral. Respondí al instante y junté las piernas en cuanto imaginé a Nate ahí. Nunca había recibido ni practicado algo así. Estaba intrigada y nerviosa en relación con esos actos en particular. Por lo que sabía por la literatura y las películas, estaba ansiosa. Y puedo imaginarme qué es un home run. Nate inclinó la cabeza y se mordió el labio inferior al considerar la información. Es un plan, pero creo que ahora lo más importante es que te quites la ropa. Sentí que empezaba a temblar desde la punta de los dedos ante la idea de quedarme sin ropa delante de Nate. ¿Ahora? Grité. Me lanzó una mirada seria. Vas a tener que estar sin ropa delante de ese hombre. ¿Cómo vas a hacerlo si no puedes hacerlo conmigo? ¿Completamente todo? Al cabo de un momento de silencio, Nate me ofreció una mirada paciente y amable. De acuerdo, lo haremos paso a paso. Quédate con la lencería. Me recorrió un escalofrío, pero me encontré contestando. Seguro que sabes pedirlo mejor. Sus labios se retorcieron. Olivia, cariño, ¿puedes por favor quedarte en lencería para mí? ¿Era tan difícil? Dije entre dientes mientras empezaba a desabotonarme la blusa con rapidez. ¿Es una carrera? Dejé el dedo quieto en el antepenúltimo botón. ¿Eh? Nate rió. Lo estás haciendo para mí. Darte prisa hace que lo sientas como un inconveniente más que como un estímulo. Dejé caer los brazos a los costados y eché un hombro hacia atrás para señalar la parte posterior del apartamento. A lo mejor deberíamos ir al dormitorio. Si vas a estar más cómoda. Suspirando, luché contra los vuelcos de mi estómago y me moví hacia mi habitación. Me quedé en el borde de la cama y esperé hasta que Nate cruzó el umbral y entonces, en lo que consideré un momento valiente para mí, lo miré directamente a los ojos y empecé a desabrocharme la blusa poco a poco. Nate se quedó quieto cuando me la quité de los hombros, la dejé caer al suelo y me quedé en pantalones y sujetador. Esa parte no me importaba tanto. Era la parte siguiente la que me aterrorizaba, pero mantuve la voz de Nate en mi cabeza y la llené con sus cumplidos. Con suerte todavía pensaría lo mismo cuando me quitara los pantalones.
Estuve un poco torpe en el botón de arriba, pero Nate no comentó nada. El sonido de mi cremallera fue increíblemente ruidoso en la habitación en silencio, y sentí que la tensión entre nosotros aumentaba. Con una respiración profunda, puse las manos en las caderas y bajé los pantalones. Bajé la cabeza con repentina incertidumbre al salir de ellos. No sabía qué hacer con los brazos. Nena. A través de mis párpados medio caídos observé que Nate daba un paso hacia mí. Liv, mírame. Los brazos me colgaban torpes a los costados cuando alcé el mentón con lentitud. Su expresión me dejó sin aire. El ansia y la sinceridad brillaron en ella cuando me dijo en voz baja y retumbante: «Eres preciosa». Mi mano cubrió mi barriga de manera automática y me puse nerviosa al pensar que mis piernas estaban a la vista. Nate dio 3 pasos decididos hacia mí hasta que tuve que inclinar un poco la cabeza para mirarlo a los ojos. Me tomó la mano que me cubría la barriga y me la colocó con suavidad a un costado. «No te escondas de mí». Se inclinó para susurrarme en los labios: «Nunca». Yo bajé la mirada a su camiseta con una sonrisa nerviosa. «Quizá deberías quitarte algo para que no sienta que estoy sola en esto». Él me sonrió y dio un paso atrás para desprenderse con naturalidad de la camiseta por encima de su cabeza. Contuve el aliento. Era la primera vez que veía a Nate sin camiseta, y me maldije por no tomar esas clases de judo con él como me había propuesto. No era el tipo más alto ni el más fornido. De hecho, era bastante compacto, pero cada centímetro de su torso era músculo. Entre clases de judo y visitas semanales al gimnasio, Nate no descuidaba su cuerpo, y yo estaba disfrutando de cada segundo de esa atención. Hasta que mis ojos pasaron sobre la estilizada A, justo debajo de su pectoral izquierdo. Alana. Un fantasma en la habitación. Bajé la cabeza, simulando que no me había afectado la visión de ese tatuaje, y entonces levanté la mirada desde debajo de mis pestañas con una sonrisa falsamente picante. He visto cosas peores. Nate rió y lanzó la camiseta a un lado. ¿Sabes cómo hacer sentir bien a un hombre? Oh, vamos. Sabes que estás bueno. Pero es bonito oír que tú piensas eso. Oculté mi sorpresa ante su reconocimiento. Entonces solté una leve risa y repuse: «Me aseguraré de mencionarlo con frecuencia entonces». Su boca descendió otra vez hacia la mía. «Se agradece». Cuando las cosquillas empezaron a hormiguear en mi cuerpo hinchado, hice un gesto a la habitación. ¿Ahora qué? ¿Quieres empezar conmigo o contigo? Fruncí el ceño confusa. ¿Por qué íbamos a empezar por mí? Yo sé lo que quiero. Se trata de aprender lo que tú quieres. Aprender a ser buena haciéndotelo a ti. Nate negó con la cabeza de inmediato y una arruga estropeó su frente. ¿Cómo puedes saber lo que quieres cuando solo has tenido intimidad una vez, Liv? No solo has de tener confianza en conseguir ponerlo a 1000, también has de tener seguridad en tu propia satisfacción. Sus dedos se movieron en los botones del tejano y empezó a quitarlo. El líquido zumbó en mis oídos mientras observaba. Has de saber qué te pone a ti a 1000 y luego hacérselo saber. Si no quieres saber cómo darte satisfacción, entonces quítatelo de encima. Al oír eso, mis ojos volvieron a su rostro y resoplé. Lo tendré en cuenta. Asegúrate de que sea así. La intimidad es un camino de doble sentido. De acuerdo. Entonces, ¿tú o yo? Empezaremos contigo. Se quitó los pantalones. Yo admiré su cuerpo atlético. Era de lejos el chico más guapo que había visto en la vida real, y estaba a punto de tener un encuentro con él. Esto es un poco surrealista, murmuré sin pensar.
Va a ser muy auténtico, fue su respuesta profunda y seductora. Oh, amigo. Rió otra vez y retrocedió hacia mi espacio, frotando con el dorso de los nudillos la curva de mi cintura y enviando un encantador cosquilleo por mi espalda. Voy a quitarte la lencería, susurró. ¿Estás preparada para eso? Ya había estado frente a él con mi escasa lencería y de alguna manera había logrado superarlo sin sentirme como una vaquilla. De hecho, Nate me había hecho sentir bastante sexy. Asentí, con la lengua un poco trabada, y alcé mi mirada hacia la suya mientras sus dedos me rozaban la espalda para quitarme el sujetador. De verdad tienes los ojos más estupendos, dijo suspirando mientras me desabrochaba de forma experta el sujetador, con sus propios ojos oscuros y hermosos atravesando los míos. Casi maullé, con mi respiración subiendo y bajando tan deprisa que sentí que sus dedos acariciaban mis omóplatos antes de pasar sobre los tirantes de mi sujetador. Al deslizar los tirantes por mis brazos, Nate trazó pequeños círculos en mi piel. Como seda, susurró. El sujetador cayó, y la mirada de Nate se posó en mí. Maldición, eres preciosa. Una luz se encendió dentro de mí y me iluminó desde lo más profundo de mi ser. Supe que Nate captó esa luz, porque cuando nuestros ojos se encontraron, volvió a quedarse muy quieto. Gracias, logré decir. Por hacerme sentir hermosa, pensé. No tuve que decir las palabras en voz alta. Nate lo entendió. En respuesta, aplastó su boca sobre la mía, en un beso recio y profundo. Me quedé sin respiración. Quería tocarlo, pero todavía insegura, pasé mis manos con cautela sobre su tórax, aprendiendo a sentirlo bajo las yemas de mis dedos. Era tibio, con su piel suave, y noté la fuerza de los músculos duros y nudosos de su cuerpo. Interrumpió el beso y mis labios hinchados quedaron entreabiertos y anhelantes. Su sonrisa era malvada cuando acercó su cuerpo al mío y continuó hasta que tuve que moverme con él, hasta que el dorso de mis piernas tocó los pies de la cama. Ponte en la cama, ordenó con voz quebrada. Acuéstate. Hice lo que me pidió, apoyándome en los codos, esperando con emoción su siguiente movimiento. Mis ojos bajaron por sus interiores, y mi respiración se entrecortó cuando vi lo que había debajo. Yo he hecho eso. Una sonrisa de triunfo curvó mis labios y mi vientre dio un vuelco ante su risita complacida. Dio un vuelco todavía mayor cuando sus manos subieron por la cara exterior de mis piernas y sus pulgares se entrelazaron en el borde de encaje de mi lencería. Me quedé paralizada, con mis ojos desafiando los suyos. Liv. Su tono fue tranquilizador. Asentí y levanté las caderas para ayudarlo y no pude impedir que el líquido rojo me calentara las mejillas cuando él, poco a poco, las bajó y las dejó caer al suelo. Se tomó su tiempo para devorarme con los ojos. Me gusta la lencería, pero tengo que reconocer que nunca has estado más bonita que ahora. Oh vaya, qué dulce. Pensé que decírselo podría estropear el momento, así que, en lugar de eso, solté. ¿Y ahora qué? Acuéstate y confía en mí. Quiero que me digas si no te gusta algo de lo que esté haciendo, y dime cuándo de verdad te gusta algo que te esté haciendo. La respiración salió rugiendo de mi boca al tenderme boca arriba, mientras observaba a Nate subiendo a la cama y poniéndose de rodillas a ambos lados de mi cintura. Noté el calor de su cuerpo, y ni siquiera me estaba tocando. Su colonia me provocó. Su aroma embriagador no solo afectaba mi sentido del olfato, sino también mis papilas gustativas. Quería encontrar su origen en el cuerpo de Nate. Quería besar la piel hasta que estuviera gruñendo debajo de mí. Al parecer Nate tenía una idea similar en mente. Con las manos apoyadas en el colchón a ambos lados de mi cabeza,
Se inclinó para frotar sus labios sobre los míos. Atrás y adelante, provocando, haciendo cosquillas. Justo cuando estaba a punto de quejarme con impaciencia, me besó más fuerte. Moví los labios debajo de los suyos, con un movimiento tan profundo que me llevó a comprender la promesa de un beso. Los besos que había tenido antes habían sido mecánicos, un poco como el de Will en el Club 39, y no había sentido nada, sin darme cuenta de que un beso con alguien que te atraía, un beso sensual, era preludio de lo que estaba por llegar. Agarré la cadera de Nate cuando el beso se hizo más brusco, y, sin respiración, suspiré en su boca. Nate gruñó, y sus labios se desplazaron desde mi boca a la barbilla, bajando por la mandíbula. Fue abriéndose camino a besos descendiendo por mi cuerpo, con su boca tibia, hambrienta, y yo aguardaba, acariciando su espalda musculosa, subiendo mis manos hacia sus omóplatos mientras él descendía. ¡Oh, Dios! Mis piernas lo sujetaron instándolo a acercarse y arqué la espalda en busca de más. Sentí un torrente de humedad. Nate. Mis dedos se clavaron en sus hombros. ¡Oh, Dios! Nate levantó la cabeza, con sus ojos negros. ¿Te gusta eso, Liv?, preguntó con voz pastosa. Me ruboricé ante la crudeza de su pregunta, pero me descubrí asintiendo con rapidez. Sí, me gusta. Nate gruñó y bajó la cabeza de nuevo. No tenía ni idea de que fuera tan sensible. Cuando continuó provocando y atormentándome, sentí el nudo de tensión apretándose en mi bajo vientre. Nate. Estaba sin respiración, sujetándole la cabeza con fuerza. No puedo. No. De repente se estaba moviendo, resbalando hacia abajo por mi cuerpo. Me estremecí ante su contacto en mi ombligo, y entonces me tensé al darme cuenta de cuál era su destino. Nate me acarició el vientre de manera tranquilizadora y me miró a los ojos. Abre, cielo. Me mordí el labio y miré hacia él medio asombrada y medio ansiosa. ¿Nunca has hecho esto?, preguntó. Negué con la cabeza, demasiado emocionada para hablar. Una chispa traviesa apareció en su expresión. Tengo muchas ganas de ver esta reacción. Me besó allí. Me estremecí. Era agradable. Y entonces sentí sus dedos deslizándose. Un grito de sorpresa escapó de mis labios, lo que atrajo la mirada de Nate. Tenía una expresión intensa en sus pupilas, con la chispa traviesa desaparecida y sustituida por la intención. «Estás empapada, Liv», gruñó. «Estás tan empapada y lista». «Sí», espeté levantando las caderas. «Dios, sí». Con un gruñido de satisfacción, Nate volvió a hundir la cabeza. Yo grité, sintiendo que mi calor crecía más deprisa que con nada que hubiera experimentado antes, mientras él continuaba, conduciéndome hacia la liberación. Estallé, gritando su nombre como una oración mientras cerraba los ojos. Me contorsioné contra su boca habilidosa, con los dedos enrollados en la colcha debajo de mí. La liberación me recorrió en oleadas y yo palpité y palpité, hasta quedar convertida en una muñeca de trapo. Sentí que él subía pegado a mí, y cuando finalmente abrí los ojos, tenía otra vez sus manos a ambos lados de mi cabeza, con la parte inferior de su cuerpo apretado contra el mío. Tenía esa sonrisa complacida y chulesca en el rostro. Me acarició el pómulo con los dedos de manera cariñosa, mientras me estudiaba con la mirada. Interpreto que ha estado bien. Eso era quedarse corto. La primera y única vez que había tenido un encuentro íntimo no había acabado. No obstante,
Me había estado proporcionando liberaciones desde que tenía 18 años y gané un artilugio en una rifa estudiantil. Esas liberaciones habían estado bien, unas pocas incluso muy bien. Ninguna de ellas había sido sensacional, hasta ese momento. Levanté las manos con languidez y las uní en torno al cuello de Nate. Le acaricié tiernamente la mandíbula con mis pulgares. Voy a hacer que mantengas esa expresión petulante en la cara. Te la has ganado. Nate rió entre dientes y me besó, dejando que su risa temblara contra mis labios de un modo que era increíblemente sexy. Sonreí con esa risa, pero al hacerse más ardiente, al saborear mi propio gusto, las sonrisas y risas desaparecieron y curvé mis dedos con tensión en su pelo. Interrumpí el beso antes que él y dije sin respiración: «Tu turno». Algo destelló en sus pupilas, algo que no comprendí del todo, por lo que sí sabía era que estaba ansioso. Se desplazó, separándose de mí para acostarse boca arriba con los brazos cruzados con naturalidad detrás de la cabeza. «Soy todo tuyo». Las mariposas regresaron a mi estómago, no tantas como antes, pero allí estaban, alentándome mientras me preparaba para hacer eso con un hombre por primera vez. Nunca he... El semblante de Nate se suavizó y se estiró para colocarme el pelo detrás de la oreja mientras contestaba. «Lo sé, Liv, y no tienes que hacerlo, nunca. Solo haz aquello con lo que te sientas cómoda». Mi mirada pasó a su regazo. «Al menos quiero probarlo». «Entonces yo te guiaré», respondió. En un abrir y cerrar de ojos, se había quitado los interiores y los había lanzado de una patada. Lo miré boquiabierta. Cuando perdí mi virtud, no tuve tiempo para estudiar al chico. Simplemente se había bajado la cremallera y había hecho lo suyo. El de Nate me parecía impresionante. La idea de imaginarlo dentro me provocó otra oleada de emoción, pero cuando pensé en rodearlo, sentí aprehensión. «¿Cómo?» Lo miré con desazón. «Yo... Liv». Sus cejas se alzaron. «Solo dilo». Salió en un arrebato de torpeza. Su tamaño es un poco problemático, porque a pesar de mi tendencia a divagar, tengo la boca pequeña y no me cabrá, y tengo un reflejo faríngeo que podría ser un problema, así que no sé cómo... Liv. Nate se estaba atragantando de risa. «Respira profundamente». Cerró los ojos y negó con la cabeza, guardándose sus pensamientos. A mí me preocupó por un momento que mi inexperiencia de repente redujera su emoción. Sin embargo, cuando sus párpados se levantaron, sonreía, así que tomé eso y su predisposición todavía evidente como buenas señales. «Tómalo en tu boca, y mientras, mueve la base con la mano. La clave es moverlo fuerte, pero no demasiado. Hazlo con ganas, escondiendo los dientes». Asentí con la esperanza de poder hacerlo. «Liv, ¿en serio no tenemos que hacer esto?» «¡Ah!», susurró cuando lo rodeé con la boca. Al principio estaba paralizada por la extrañeza de tenerlo en la boca, saboreándolo, sintiéndolo como si estuviera rodeándome por todas partes, como si no hubiera en el mundo nada más que él. Era extraño, era ajeno, y yo temía no estar hecha para esa clase de intimidad. Hasta que lo miré a la cara desde debajo de mis pestañas. Ese era Nate. Reuní el valor. Empecé a hacer todo lo que pedía, y al hacerlo lo observaba. Observaba el color que afloraba en sus mejillas. Observaba la forma en que subía y bajaba su respiración, rápido. Observaba sus puños cerrándose en las sábanas. Observaba su boca abierta. Observaba la película de sudor en su piel. Observaba la tensión en sus abdominales. No esperaba que me gustara hacerlo, pero me encantó el poder que me recorrió al saber que podía incitar tanto a Nate que susurrara mi nombre.
Acabo, dijo sin respiración, deslizando su mano en mi pelo, y yo me aparté justo a tiempo para verlo estremecerse. Cuando su cuerpo se relajó, se pasó las manos por la cara y el pelo. Sus ojos se cerraron, ocultándome su reacción. Esperé insegura. Poco a poco, Nate abrió los ojos y me miró. ¿Estaría bien? ¿Te ha gustado?, preguntó con brusquedad. Sí, susurré. Bueno, porque desde luego me gustaría que repitieras la actuación alguna vez. Soltó el aire entre sus labios y negó con la cabeza, sonriendo, antes de volver hacia mí sus ojos brillantes. Maldita sea, nena. Aliviada, me acosté en la cama y miré al techo. Supongo que he sacado buena nota en mi primera lección de seducción. Como dije antes, eres una alumna prodigio. La cama se movió y levanté la cabeza. Vi que Nate se enderezaba y sacaba las piernas. ¿A dónde vas? Me dirigió una mirada por encima del hombro. Creo que ya hemos hecho bastante por esta noche. No quiero abrumarte. Fruncí el ceño, disgustada por ese giro de los acontecimientos. ¿Eso no depende de mí? Nate estaba buscando su ropa, pero vi que reía por lo bajo. En lugar de responder, salió de la habitación, con su retaguardia musculada, tan digna de morderse, que necesité de toda mi contención para no correr tras él. Oí que el agua corría en mi cuarto de baño, y al cabo de unos minutos, Nate había vuelto, limpio y con los interiores puestos. Buscó sus tejanos y empezó a ponérselos. Una vez vestido del todo, me contempló toda yo expuesta. Curiosamente, no tenía vergüenza. Esperé, preguntándome qué estaría pensando. De hecho, quería saberlo. Antes se lo habría preguntado, pero de alguna manera la intimidad que habíamos compartido había modificado eso. Si le preguntaba en qué estaba pensando, podría convertirme en una aspirante a novia pegajosa. En ese momento lamenté mi decisión de haberle pedido ayuda. Como si hubiera percibido mis oscuros pensamientos, Nate cruzó la habitación y se inclinó para plantarme un beso dulce en la boca. Sentí sus dedos en mi cabello cuando se echó atrás para pronunciar su promesa carnal. Mañana lo haremos. El lunes lo mismo podría haber sido devorado por la niebla. Yo estaba caminando, hablando, haciendo mi trabajo, y aún así permanecía inmersa en esa neblina de euforia que no me permitía enterarme de nada. Simplemente estaba consumida por pensamientos de la noche anterior, de lo que Nate me había hecho y de lo que yo le había hecho a él. Estaba consumida por la anticipación de la noche por venir. Cuando Nate llamó a mi apartamento esa noche, no me preocupé por la ropa. Me puse otro conjunto de lencería bonito, esta vez verde esmeralda, y una bata encima. Abrí la puerta después de pulsar el interfono, y sus ojos se entornaron al ver mi indumentaria. Cerró la puerta tras de sí y enseguida se quitó la chaqueta. «Me gusta quitarte las prendas», dijo sin siquiera un hola, mientras soltaba su chaqueta sobre el taburete de la cocina. «Puede que a tu Benjamin no le importe, pero como soy yo el que te va a tomar en el futuro inmediato, me gusta quitarte las prendas». Sin saber qué conclusión sacar de eso, salvo que me gustó, contesté. «Está bien, la próxima vez no me quitaré las prendas». Nate se mordió el labio inferior, estudiándome. La lección de esta noche consiste en descubrir qué es lo que te pone a 100. ¿Te gusta ir en el asiento del conductor? ¿Te gusta que él vaya en el asiento del conductor? ¿Te gusta el control absoluto? ¿La sumisión absoluta? ¿O un toma y daca? Creí comprender lo que quería decir y esperaba que él no fuera a revelarme que tenía afición al bondage y los azotes. En todo caso, era mejor descubrirlo cuanto antes para poder alejarme 1.000.000 de kilómetros.
¿Tú qué prefieres? Las dos cosas. Se encogió de hombros. Depende de a dónde nos lleve la situación. Empezó a merodear hacia mí, y yo, que todavía pensaba en lo inapropiado, retrocedí hasta tocar la pared. Nate se apretó contra mí, buscando con sus manos los lazos de mi bata. Cuando hablas de control, no estás hablando de látigos y cadenas, ¿no? Se echó a reír y negó con la cabeza. No, nena, solo de encuentros de los buenos y a la antigua usanza. El cinturón se soltó y mi bata quedó abierta, mi lencería revelada. ¿Te he dicho que tienes un gusto malditamente bueno con la lencería? Es bonito que al fin alguien lo aprecie. Me quitó la bata por los hombros y los dedos de Nate se entretuvieron en ellos cuando la tela cayó a mis pies. Me acarició la piel de la clavícula, mientras yo permanecía temblando con ansiedad. Sus dedos bajaron por mi esternón y por los costados. Sentí cosquillas tras la estela de su contacto. En lugar de ceder a su claro reclamo, Nate dejó que las yemas de sus dedos volvieran a subir y a lo largo de mi cuello, y me tocó en un punto justo por debajo de la oreja que me hizo estremecer de necesidad. La reacción le hizo sonreír y enseguida dobló la cabeza para pasar sus labios por ese lugar. Sentí el contacto húmedo y volvió a recorrerme un escalofrío. Es un punto dulce, susurró en mi oído mientras pasaba los labios por encima y esparcía besos fugaces por mi mandíbula. Cuando se detuvo, a escasos milímetros de mi boca, me miró a los ojos. Dime lo que quieres esta noche. Parpadeé, preguntándome qué quería decir exactamente. No pienses en ello, me instó. Solo dime lo que quieres. Mis ojos bajaron a su boca, tan cerca y al mismo tiempo no lo bastante cerca. Con voz ronca por la situación, dije lo primero que se me ocurrió. Tú, dentro. Mis palabras lo afectaron. Lo supe porque puso las manos en la pared a ambos lados de mi cabeza y se apretó contra mi estómago. ¿Me quieres dentro, nena?, murmuró, dejando que su labio superior apresara mi labio inferior, apartándose un poco cuando yo asentí. Quiero oírte decirlo. Todos los indicios apuntaban al hecho de que Nate le gustaba el lenguaje sucio. Lo había mencionado en lecciones anteriores, pero yo no había procesado eso. Desde luego estaba claro que lo incitaba a hablar de lo que quería hacernos. Estaba aprendiendo, y no solo sobre él, sino también sobre mí. Porque hablar de lo que queríamos hacernos el uno al otro también me subió a 1000 a mí. Incliné la boca más cerca de la suya, besándolo con suavidad, mientras respondía con voz pastosa. Quiero que estés dentro. Este es el momento. Me besó con suavidad. Donde pregunto. Me besó otra vez. Si lo quieres lento o rápido, suave o fuerte. Otro beso. Por esta noche iremos lento. Ha pasado mucho tiempo, coincidí, suspirando de felicidad cuando empezó a besarme en el cuello otra vez. Sus labios se desplazaron hacia abajo, por mi estómago, y sus manos siguieron apretando con suavidad antes de bajar a mi cintura. Se apoyó en las rodillas y yo lo miré sin respiración, con anticipación cuando me besó con dulzura en el estómago, antes de seguir abriéndose paso a besos hasta el borde de mis interiores. Sus labios presionaron contra la tela de seda, y yo suspiré, pegando las palmas de las manos a la pared cuando mi cuerpo tomó el mando. Nate continuó besándome sobre la tela de mi lencería, con las manos curvadas en torno a mis piernas. Era un tormento, una provocación, y mi cuerpo vibraba de necesidad. Nate, suspiré mientras movía la mano derecha para rizar su pelo suave. Por favor. Transigió y se echó hacia atrás para quitarme los interiores. Yo traté de ayudarlo,
pero me temblaban las piernas. Después de quitármelas, Nate recorrió mis pantorrillas con sus manos y deslizó las manos hacia arriba. «Tienes unas piernas fantásticas», me dijo en voz baja. «Recuerdo una noche que estábamos viendo una película y tú llevabas mallas. Fue la primera vez que te vi con algo que mostrara la forma de tus piernas». Besó la parte interior de mi rodilla y volvió a mirarme con una ferocidad que me hizo palpitar. «Las estiraste, con los pies en la mesita de café, y yo no podía parar de mirar. No podía creer que escondieras unas piernas tan preciosas. Soñé con tus piernas esa noche, Liv. Soñé que se envolvían en mi espalda, mientras yo te tomaba hasta reventar». La necesidad dio un vuelco en mi estómago ante su confesión. «Dios, Nate». «Sí, nena», murmuró mientras levantaba mi pierna derecha sobre su hombro. «Te voy a llevar al cielo». Cielo, infierno. Me quedé sin respiración, con mis dedos arañando la pared. ¿A quién le importa mientras llegue a base de liberaciones? Era una sensación extraña, pero no desagradable, sentir el resoplido de su risa allí. Sonreí, y entonces grité aliviada cuando sentí su boca. Trabajó de manera experta. Acabé enseguida, y bruscamente. Apenas consciente, me derrumbé contra la pared cuando Nate se puso en pie. «Maldición», susurré por fin cuando se desprendía de sus prendas. «Tu boca debería ser ilegal». Su respuesta fue un beso profundo y lleno de calma que me hizo tambalearme contra él. Cuando se echó atrás, lo hizo llevándose mi sujetador. Lo tiró por encima de su hombro. «Otro día puede que solo te tome contra la pared, pero creo que empezaré por hacerlo en la cama». No tengo inconvenientes con la pared. La toqué con indolencia, todavía embriagada por mi liberación. Nate negó con la cabeza, con los labios retorcidos. «Eso podría ser un poco incómodo para ti, Liv. Lo haremos despacio». Puso con dulzura mi mano en la suya y yo me descubrí sonriendo mareada mientras caminábamos sin prendas por mi apartamento. Nate me miró por encima del hombro y yo capté la mirada. «¿Qué?» «Estamos sin ropa». Sonreí. Él soltó una risotada y se volvió, tirando de mí de manera que nuestros cuerpos chocaron. Extendió sus brazos en torno a mi cintura, y yo agarré con fuerza sus hombros para no caer con el movimiento rápido. Nate lo convirtió en una acción infructuosa al hacernos girar con rapidez y derribarme en la cama. Cayó conmigo, pero contuvo su cuerpo sobre el mío para no aplastarme. «Maldición», murmuró, y se arrodilló otra vez. «¿Qué? ¿A dónde vas?» «La protección está en mi cartera, y aún no me he hecho un análisis». Saltó de la cama antes de que yo pudiera decir nada, y el aire frío barrió mi cuerpo cuando él salió de la habitación. Me quedé allí tendida, mirando al techo, sintiendo de nuevo su boca debajo de mi oído y un murmullo suave. Punto dulce. Habíamos empezado con eso por mi inexperiencia, pero incluso para mí, la inexperta, lo que teníamos se experimentaba como una seducción y no como una educación en seducción. Me mordí el labio y miré al umbral esperando a que él regresara. Quizá me equivocaba, quizá no era más que eso. Todo parte de la construcción de mi seguridad y experiencia íntima. Soñé con tus piernas esa noche, Liv. Soñé que se envolvían en mi espalda mientras yo te tomaba hasta reventar. O quizás era una excusa para ceder a la atracción que siempre había estado allí. La atracción negada por nuestra amistad. Nate apareció en el umbral, devorando con los ojos cada centímetro de mi cuerpo mientras se acercaba a mí. Quizá. Cuando subió reptando por mí, rasgando el envoltorio con los dientes y deslizándoselo,
Me obligué a aplastarlos quizás en el fondo del pozo de mi negación. En ese mismo momento no me importaba por qué estábamos haciendo eso, solo me importaba que lo estábamos haciendo. Su mano subió por mi torso y yo arqueé la espalda al sentir su contacto, con un incendio desatándose de dentro a fuera cuando pasó su pulgar por mí, mientras deslizaba la otra mano en mis piernas. No podía dejar de mirar. Ahora. Incliné mis caderas a su contacto. Nate, entra, por favor. Él gruñó cuando lo invité. Se apoyó sobre mí con suavidad. Su beso fue largo y profundo. Sentí que se frotaba y me puse tensa. La última vez que un chico había estado dentro, me había dolido. «Shh», susurró en mis labios y deslizó la mano otra vez hacia abajo. Nena, no pasará nada, solo mírame. Me relajé, con mis ojos clavados en los suyos, y entonces estaba empujando, dentro, con las manos en el colchón a ambos lados de mi cabeza para sostenerse. Sus ojos se oscurecieron cuando presionó a través de la cerrada resistencia de mi interior, con mis músculos apretados en torno a él. Contuve el aliento. Era incómodo. No doloroso como la última vez, pero tampoco estaba segura de que fuera satisfactorio. Nate cerró los ojos un segundo, sin respiración. Sus brazos temblaron un poco. «Nate», apoyé las manos en su cintura. Solo... Sus párpados se abrieron y mis músculos internos lo apretaron otra vez, en respuesta a la necesidad que vi en sus ojos. «Eres tan deliciosa», suspiró con un brillo en las pupilas. «Tan prieta. Estoy intentando ir suave, pero eres deliciosa». Complacida, le acaricié la espalda con suavidad y me di cuenta de que la molestia estaba empezando a disiparse. De repente, estaba ansiosa por aprender más. Mis caderas se levantaron de manera automática, buscando movimiento, y Nate se retiró. En lugar de salir por completo como pensaba que iba a hacer, volvió a impulsarse al interior. Yo grité al sentir la sensación de una tensión hermosa. Mis ojos estaban clavados en su rostro, cautivados por su expresión, por la mezcla de ansia y dulzura de su mirada, por la rigidez de su mandíbula que decía que estaba controlándose. Y lo hacía por mí. Fue lento y tierno, sujetándome las piernas con suavidad al deslizarse dentro y fuera, llevándome un peldaño más cerca de la liberación con cada movimiento. Sus ojos me devoraron, observándome quedarme sin respiración debajo de él, observando mi cuerpo temblar con suavidad ante sus movimientos. Y de repente estaba empujando con un poco más de fuerza, moviéndose un poco más deprisa. «Liv, ven conmigo, nena», ordenó con voz gutural. «Has de venir conmigo». «Voy», le prometí, y elevé las caderas contra sus movimientos, con la espina enroscándose y enroscándose. Me estremecí, ruidosamente. Mis ojos volaron detrás de mis párpados y la parte inferior de mi cuerpo se agitó de manera descontrolada. Se sacudió con fuerza contra Nate cuando agarró mis caderas con firmeza para unirlas a las suyas y me siguió hasta la liberación. Cuando finalmente dejé de acabar, mis músculos se relajaron como gelatina. Creo que me fundí en el colchón, casi incapaz de levantar el brazo y curvar una mano en torno a la nuca de Nate, cuando se derrumbó encima de mí, con la cabeza enterrada en el hueco de mi cuello. Me deleité con la sensación de su tórax subiendo y bajando rápido contra el mío, con su respiración cálida soplando contra mi piel. Los dos estábamos resbaladizos de sudor y no me importaba. La sensación era maravillosa. Bueno, así que esto es la intimidad auténtica. Suspiré asombrada de constatarlo y asombrada de la satisfacción que Nate había sacado de mi cuerpo apenas probado. Los labios de Nate presionaron contra mi cuello húmedo
antes de que alzara la cabeza y se levantara. Nuestros ojos se encontraron y yo aguanté la mirada. Había algo cobrando vida en su expresión, algo importante, diría que profundo. Menos cuando me había hablado de Alana. Nunca lo había visto tan serio, tan circunspecto. Me miró durante un buen rato hasta que su cabeza se echó atrás, como si yo hubiera dicho algo. ¿Nate? Su nuez se movió al tragar saliva con fuerza antes de besarme y apartarse de mí con rapidez. Yo no podía decir nada, no sabía qué decir. Me quedé allí acostada, cuando él salió de la habitación. Escuché mientras oía correr el agua en el cuarto de baño y luego la cisterna. Oí sonidos en el salón y luego un ruido sordo, como una bota contra el suelo de madera. Eso me hizo levantar. Tiré de la sábana, la arranqué de la cama y me envolví con ella. Caminé por el apartamento y encontré a Nate poniéndose la chaqueta. ¿Nate? Me sonrió, pero había algo falso en esa sonrisa, y mi corazón inmediatamente empezó a latir más deprisa. ¿Nate? Yo, te mandaré un mensaje cuando esté libre otra vez. Algo extraño, sólido y frío, se asentó en mi estómago, pero traté de no dejar que se mostrara al moverme con la sábana sobre el cuenco del cristal donde tenía las llaves. Tomélas de repuesto y se las tendí. Para hacer las cosas más fáciles, por nuestras lecciones, enfaticé. Él miró un momento las llaves y entonces, finalmente, justo cuando mi mano estaba empezando a temblar, dio un paso para tomarlas. Me besó de forma fugaz en la mejilla, como si fuera a quemarse si se quedaba. Buenas noches, nena. Lo vi salir con tanta prisa de mi apartamento que no conseguí que una respuesta atravesara el bulto de aprensión en mi garganta. Había estado preocupada todo el día, preocupada por algo que había ocurrido en mi habitación la noche anterior y que había hecho que Nate se replanteara toda la cuestión de las lecciones, o peor, toda la cuestión de nuestra amistad. Cuando no me envió un mensaje de texto por la mañana, me mordí el labio. Cuando no me envió un mensaje de texto por la tarde, la pagué con un estudiante grosero que de alguna manera me culpaba por su multa de 50 libras. Y cuando no me mandó un mensaje cuando volvía a casa desde el trabajo, empecé a desesperarme y a sentir que realmente me había cargado nuestra amistad. La felicidad que debería haber sentido después de nuestra primera lección, el alivio de darme cuenta de que había temido a la intimidad solo para descubrir que lo sentía como algo fácil y natural, se vieron superados por el arrepentimiento que esperaba agazapado, listo para ponerse en el centro del escenario por la prolongada ausencia de Nate. No hice caso del mensaje de texto de Ellie, ni contesté una llamada de Jo mientras picoteaba la cena. Me puse una camiseta muy grande que usaba para dormir cuando empezaba a hacer calor, y me senté delante del televisor para no entender ni una palabra de la película. Fue una sorpresa total cuando una llave giró en la cerradura, la puerta se abrió y apareció Nate con un DVD, una libreta y un bolígrafo. No sabía cómo interpretarlo. Me sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior, y caminó hacia mí, soltando sus cosas en la mesita de café. Yo tenía los pies en el sofá y los brazos en torno a mis rodillas dobladas. La mirada de Nate pasó sobre mis piernas sin ropa cuando se quitó la chaqueta. Nuestros ojos se encontraron y ambos nos sostuvimos la mirada. Se aclaró la garganta. Primero la lección y luego tengo que revisar una película. Parte de mí quería sin duda preguntarle por su conducta rara y errática, pero una parte mayor de mí temía las respuestas o las consecuencias. ¿La lección de esta noche? Se quitó los zapatos. Esta noche es sobre la seguridad, sobre tomar el control,
y de repente me di cuenta de que estaba enfadada con él por la forma en que se había ido la noche anterior, muy enfadada. El enfado me invadió y me convirtió en otra persona. Dejé caer mis pies en el suelo, me estiré y le agarré el cinturón, tirando de él hacia mí. «Siéntate», exigí, con una voz que sonó fría incluso a mis oídos. Una chispa de incertidumbre apareció en sus pupilas ante mi tono, pero obedeció y bajó al sofá a mi lado. No perdí tiempo en hacer mi movimiento. Me puse sobre él, lo agarré del pelo y lo besé con fuerza. Sus brazos me envolvieron y con absoluta facilidad Nate se hizo cargo del control del beso. De acuerdo, nada de besos. Me aparté y lo empujé con suavidad hacia atrás, poniéndole una mano en el tórax. «Bueno», preguntó en voz baja y con ojos inquisitivos. «¿Y ahora qué?». En respuesta empecé a desabrocharle el cinturón y le desabotoné los tejanos con rapidez para poder meter la mano. Nate silbó cuando cerré la mano. «¿Te gusta?», susurré en su boca, con una parte de mí flotando en el exterior de esa pequeña escena y preguntándose quién rayos creía yo que era. «¿A ti qué te parece?». Nate entrecerró los ojos, subió las manos por mis piernas y levantó con ellas el borde de mi camisón. Lo solté para poder apartar sus manos de mí, negando con la cabeza. Chasqué la lengua. «Sin tocar». Se le oscureció la mirada. Eso no le gustaba. Bien. Tiré de sus tejanos y él levantó las caderas, ayudándome a liberarlo. No me preocupé en bajárselos del todo. «Quítate el camisón», insistió Nate. Cuando yo no me moví, él pasó una mano por mi pierna y suavizó la expresión. «Liv, quiero verte». Me detuve e incliné la cabeza a un lado para examinarlo con detenimiento. ¿Así? Había mucho más en mi pregunta que lo que quería que hubiera, y de pronto Nate lo comprendió por completo. «Te necesito. Quiero que montes, y quiero que montes duro. Y luego quiero sentarme con mi amiga, comer algo y mirar una película con ella. No me voy a ninguna parte». Su agarre se intensificó. «Ahora quítate el camisón». Su seguridad hizo que mi enfado se consumiera y al hacerlo recuperé la sensatez. Me ruboricé por mis acciones, por mis exigencias y por mi fría actitud. Nate también se relajó, con una nota petulante en su mirada cuando captó mi rubor. En un esfuerzo por ocultar mi renovada timidez, me quité el camisón por encima de la cabeza y lo tiré a mi espalda. Ni siquiera tuve ocasión de decir o hacer nada antes de sentir la mano de Nate en la parte superior de mi espalda, entre mis omóplatos, junto con la potencia de su cuerpo cuando me atrajo hacia él. Me arqué, suspirando, cuando un torrente de emociones me recorrió al instante. Él jugó un rato conmigo, pensando en volverme dócil, pero yo aún tenía sus lecciones en mente. Nate quería que adquiriera seguridad en la intimidad, y aunque no tenía intención de dejar que mi rabia la alimentara de nuevo, tenía toda la intención de volver a testar las aguas. Como ya había señalado Nate, era una alumna prodigio. Me moví sobre él y lo presioné contra el sofá. «Mételo». Sus labios se curvaron en las comisuras. «Mételo tú». Eso hice. Gruñí contra su boca cuando él respiró profundamente, y entonces me moví. Traté de ir despacio, tranquila, poco a poco, pero estaba demasiado impaciente, demasiado desesperada, demasiado ávida, demasiado inexperta. Sin embargo, Nate me dejó tomar el control. Y al hacerlo, los dos acabamos fuerte, pero demasiado deprisa. Me incliné contra él, echando mis brazos en torno a sus hombros cuando me envolvió la cintura y me atrajo hacia sí. «Supongo que sigo aprendiendo», reconocí sin aliento,
Al percibir mi incertidumbre, Nate me levantó con suavidad, y su expresión era sincera cuando confesó: ninguna mujer lo había cabalgado tan fuerte antes. Créeme, nena, no me quejo. ¿En serio?, pregunté sonriendo a través de mi vergüenza. Nate también sonrió mientras me recogía un mechón de pelo por detrás de la oreja. En serio. Fue cuando me levanté y me aparté de él que el humor cambió de manera radical. Una única palabrota salió de los labios de Nate. ¿Qué?, pregunté con los ojos como platos, mirando a su regazo para asegurarme de que no le había hecho daño. No llevo protección, soltó. No pasa nada, tomo la píldora. Me miró torciendo el gesto mientras volvía a ponerse la ropa. Liv, fui a la clínica ayer, todavía no tengo los resultados. Entonces me vestí y rodeé el sofá para ir a lavarme al cuarto de baño. Estoy segura de que estás bien, dije por encima del hombro con el corazón latiendo. Esperaba que estuviera bien. Maldición. Cerré la puerta del cuarto de baño y me incliné sobre el lavabo, mirando al espejo que tenía delante. Vi el rubor en mis mejillas y los ojos brillantes como el oro. Había tenido tanta prisa por probar lo que con toda claridad se estaba convirtiendo en una adicción que me olvidé de la protección. Ahora, si tenía hijos, siempre sería hipócrita cuando les sermoneara al respecto. Me reprendí muchísimo, y entonces se me ocurrió que no solo era culpa mía. Nate también se había olvidado. Miré hacia la puerta y al instante hice una mueca. Podía argumentar que se suponía que el experto era él, pero eso en realidad no era excusa, porque tenía 26 años y sabía que no era así. Al oír el ruido del televisor, volví caminando desde el cuarto de baño y encontré que Nate había encendido el DVD y estaba en la cocina preparando unos bagels. De repente, me rugió el estómago. Nate levantó la mirada. Siento haberme olvidado de la protección. Yo también lo he olvidado, pero no pasará nada, ¿no? Nunca he olvidado protegerme antes de esta noche, así que no creo que pase nada, pero hemos de tener más cuidado. Se lamió crema de queso del pulgar y se giró hacia la nevera en busca de algún refresco. Decidí que no quería otro final extraño para nuestra velada, por lo que pensé que era mejor no decir nada más al respecto. Cambié de tema. ¿Qué vamos a ver esta noche? Nate me pasó mi rosca de pan con crema de queso y yo le di las gracias. Luego lo seguí al sofá. Para mi sorpresa, se sentó más cerca que de costumbre, poniendo los pies en la mesa y acomodándose a mi lado. Es un musical. Me atraganté con un trozo de bagel y lo tragué enseguida para poder preguntarle, incrédula: ¿te estás quedando conmigo? Él sonrió y negó con la cabeza. Es un musical satírico. ¿Eso lo hace mejor? Esperemos. Resultó que el musical era bastante divertido al principio, pero pronto empezó a decaer. Nate, claramente aburrido, tomó un trago de su Coca-Cola y con los ojos clavados en la pantalla preguntó: ¿preferirías vivir en un musical o en un mundo posapocalíptico? Sonreí de inmediato, increíblemente aliviada de estar con mi amigo como siempre, respondiendo a sus preguntas extrañas. ¿Qué clase de mundo posapocalíptico? Piensa en el libro de Eli. Duro. Sí. ¿Qué clase de musical entonces? Giró la cabeza en el sofá para mirarme con una sonrisa. Grease 2. Esparcí el sorbo que acababa de tomar y tardé un minuto en respirar con la libertad suficiente como para preguntar: ¿has visto Grease 2? Algo de la chispa se apagó cuando Nate se encogió de hombros y miró a la pantalla. Alana me hizo verlo. Oh, el fantasma en el dormitorio.
Le di un empujoncito con el hombro y traté de superar el momento y recuperar su buen humor. Desde luego, prefiero el mundo posapocalíptico, sobre todo si hay hombres como Denzel. Asomó su encantador hoyuelo. Yo también prefiero el mundo posapocalíptico. Por Mila Kunis, ¿eh? Bueno, está eso, pero sobre todo porque soy antibrusquedad. Arrugué la nariz confundida. No lo entiendo. Los mundos posapocalípticos y la brusquedad van, por desgracia, de la mano. Sí, pero es muy probable que yo sea a quien liquiden en el mundo posapocalíptico. Sin embargo, si tengo que vivir en Grease 2, hay más de un 95% de posibilidades de que liquide al siguiente infeliz que se ponga a cantar. Me miró con cara de póker. Es muy mala vida para un pacifista. Sonriendo, asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Vamos en plan distópico. Vaya. Él asintió y acto seguido preguntó con un pequeño fruncimiento entre las cejas. Entonces, ¿por qué estás tú en contra de vivir en un musical? Negué con la cabeza mientras observaba a la pareja en la pantalla intentando un número musical famoso. No es que esté en contra de vivir en un musical per se, simplemente me gusta más la idea de vivir en un mundo posapocalíptico. Creo que tendría mala vibra. No lo estaba mirando, pero sentí que los hombros de Nate se agitaban. Le lancé una mirada seria. Deja de reírte de mí, que tengo muy mala vibra. ¿Cuánta mala vibra? Yo... Bueno, soy lista y astuta. Sería algo así como tu ingeniosa, astuta y libresca compañera, mientras tú irías por ahí pateando retaguardias a todo el mundo y haciendo llaves de judo. Entre risas, Nate se rindió. Bueno, eso funcionaría. Me miró con interés antes de volver a la pantalla. Pero podrías ser una distracción. Procuré no mostrar lo complacida que estaba por el cumplido y repuse. Eso funcionaría a tu favor. Sí, si te tapamos las piernas. Le di un golpecito con la rodilla. Él me puso una mano en la pierna con aire despreocupado y se envolvió con ella. Creo que a alguien le gustan mis piernas. Me acarició la piel con aire ausente. Son buenas piernas, nena. Se estiró hacia la libreta que tenía a su lado. Esto se está deteriorando con rapidez. ¿La película? Sí, ¿qué si no? Murmuró mientras escribía algo en el papel. ¿Algún comentario jocoso, compañera? Medité y miré la pantalla. ¿Hay algún chiste sobre la disfunción masculina por alguna parte? Nate resopló divertido. ¿Y cómo es eso? Bueno, la trama y las canciones empiezan bien. Cada una es mejor que la anterior, hasta que a mitad de camino te das cuenta de que no llegará a ninguna parte. Esto se demuestra hacia la mitad final, donde la trama empeora. Las canciones te hacen sacar líquido de los oídos y toda la anticipación simplemente... Levanté una mano y la dejé caer para dejar claro mi argumento. Disfunción masculina, dijo Nate poco a poco mientras lo escribía. Volvió a mirarme con una sonrisa. ¿Algo más?